Amadas, sean todas bienvenidas desde Casa de Oración Minnesota a este tiempo entre mujeres. Mujeres que nos hemos dado a la búsqueda de todo aquello que Dios considera excelente. Mujeres que hemos atendido al consejo de nuestro Señor de renovar nuestro entendimiento para que podamos comprobar lo que es excelente a sus ojos. A través de las enseñanzas que hemos compartido, la primera, mujeres llamadas a proclamar sus virtudes, pudimos apreciar cómo tú y yo tenemos una agenda, y no es una agenda personal. No se trata de alcanzar el éxito, de buscar sobresalir, brillar, de tener metas personales y propósitos personales, sino que Dios nos ha dado una agenda, y es la más importante, el proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra agenda es dar a conocer a Jesucristo, y para ello es indispensable que nosotras tengamos comunión y relación con Él. En la segunda enseñanza, el camino más excelente, pudimos derribar otro pensamiento humano en nosotras. Ese pensamiento de tienes que amarte a ti misma para poder amar a otros. A la luz de la Escritura vimos lo indispensable de amar a Dios, de recibir el amor de Dios en nosotras, que es el único que nos capacita para amarle y amar a otros como a nosotras mismas. Aún más allá, dice Jesucristo, que nos amemos como Él nos amó. Hemos aprendido acerca de este amor sacrificial. Hoy, en la tercera enseñanza, la excelencia de la obediencia, vamos a estar viendo la importancia que tiene el hecho de que tú y yo sigamos creciendo al manifestar una obediencia, pero vamos a ver también que sea el tipo de obediencia que Dios nos pide. Porque nuestro Padre no solamente nos dice qué debemos de hacer, sino que nos dice cómo hacerlo. No se trata solo de obedecer, sino de conocer cómo Dios quiere que tú y yo le obedezcamos. Te comparto que la definición de la palabra obediencia habla de una actitud de acatar órdenes, normas, reglas o comportamiento. Un valor muy importante para las buenas relaciones y la convivencia humana. En el sentido estricto, la obediencia se refiere a cumplir y aceptar la voluntad de una autoridad. Esta palabra viene del latín y quiere decir saber escuchar. La obediencia entonces refiere al proceso que se inicia en escuchar y termina en la acción de obedecer. Con esta descripción, con esta definición de la obediencia, mejor dicho, te voy a invitar a que hagamos juntas una oración. Padre amado Señor, te damos gracias a ti, porque siempre, Señor, tú estás buscando enriquecernos y embellecernos para ti a través del consejo de tu palabra, Padre. Nos acercamos a ti, Señor, con un corazón humilde, reconociendo nuestra necesidad de seguir siendo alineadas con tu palabra, alimentadas por ti, Señor. Te pedimos en esta hora que sea tu Santo Espíritu el que obre a través de tu palabra, que tú te glorifiques a través de tu palabra en nuestros corazones, que corrijas, que redargullas, que derribes todo lo que no te agrada, Señor, y que nos edifiques para ti. Nos encomendamos a ti, Señor Dios nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Como les compartí hace un ratito, la descripción de la obediencia habla de saber escuchar. Refiere al proceso que se inicia en escuchar y termina en la acción de obedecer.
implica subordinarse. Y con eso en mente, me gustaría de que fuéramos juntas al libro de Lucas, el capítulo 6, para poder leer ahí lo que nuestro Señor Jesús nos dice. Y en Lucas capítulo 6, del versículo 46 hasta el 49, yo lo voy a leer en dos versiones, ¿sí? Dice, yo os mostraré a qué es semejante todo aquel que viene a mí. Perdón, desde el 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Yo os mostraré a qué es semejante todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, oír y hacer. Dice, es semejante a un hombre que edifica una casa, cavó profundo y puso los cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente golpeó con ímpetu contra aquella casa y no la pudo mover, porque había sido bien construida. Pero el que oye y no hace, oír y no hacer, es semejante a un hombre que edificó su casa sobre tierra, sin cimientos. El torrente golpeó con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Notas aquí cómo el Señor, porque en este contexto, este cimiento sobre la roca es la obediencia, nos insta a cavar profundo, a arraigarnos en la verdad de Dios, a estar convencidos de lo que Dios nos dice. Porque cuando nosotros creemos lo que Dios nos dice en su palabra, el resultado es que tú y yo vamos a tener convicciones que nos van a guiar a obedecer a Dios. Y lo obedecemos porque le conocemos, porque confiamos en Él. Por lo cual, la fe y el amor que tenemos nos va a guiar y nos tiene que guiar siempre a esta obediencia. Ahora, en términos cristianos, esta obediencia es en conformidad con la voluntad de Dios y justamente la respuesta voluntaria de la fe. La voluntad de Dios es considerada como el bien más absoluto al que se le debe sumisión. Y luego vamos a ver un poquito más adelante acerca de cómo la obediencia es justamente la prueba de la fe. Te voy a volver a leer estos versículos en otra versión, que dice así. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no me obedecen? Les voy a decir a quién se parece todo aquel que viene a mí y oye lo que enseño y me obedece. Se parece a un hombre que construyó su casa sobre la roca, cavó muy hondo y puso allí los cimientos. Cuando vino una inundación, la corriente de agua azotó la casa, pero ni siquiera la movió, porque estaba bien construida. Pero el que oye lo que le enseño y no me obedece, se parece al hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos. Cuando la corriente de agua la azotó, la casa se derrumbó y quedó hecha pedazos. Dios anhela que la edificación de nuestras vidas sea firme, que no caiga por las tempestades, por los problemas que vienen a nuestra vida. Y esa firmeza en la edificación de nuestras vidas está directamente relacionada con nuestra obediencia a Dios, con nuestro sometimiento a Él. Y esto es algo que ha estado en el corazón del Padre desde siempre. Si vamos a Deuteronomio, en el capítulo 5, en el versículo 9, Dios habla así, dice, oh, si tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos mis mandamientos todos los días
para que le fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Vemos que es el deseo del corazón de Dios, esta obediencia. Pero vemos también que esta obediencia no es una obediencia forzada. Es una obediencia, como dice él, si tuviesen tal corazón. Es una obediencia de corazón continua. Es un compromiso a obedecerle a él por amor y por confianza. En Deuteronomio 6:6 dice, estas palabras estarán sobre tu corazón. Entonces no es un legalismo formal, es una respuesta basada en el amor y el entendimiento que tenemos. En este contexto, obviamente, el Señor se lo estaba diciendo a su pueblo Israel, pero nos los dice también a ti y a mí, porque es un deseo de Dios para con nosotros los que decimos que creemos en Él, como el pueblo había dicho que creía en Jehová. Vemos también que este deseo se manifestó desde el inicio, desde cuando el Señor creó en el huerto de Adán, a Adán y a Eva, y le dio una única instrucción, el que ellos no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, y les dijo la consecuencia, porque el día que comas de él, morirán. Sabemos que nuestros primeros padres no obedecieron, y a través de ello, como vemos en Génesis 3, por esa desobediencia es que entró el pecado y nos afectó a todos. Nos deformó la maravilla de la imagen de Dios en nosotros. Y desde ahí también nos privó a esta obediencia que Dios buscaba en Adán y Eva, esa obediencia voluntaria, esa obediencia por amor. Y es lo mismo que Dios busca, como lo leímos en Deuteronomio 5:29, buscó en su pueblo Israel y busca en ti y en mí. En Deuteronomio 10, versículo 12 y 13 dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Solo que le temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios, pero no de cualquier manera. Dice, con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo, para que te vaya bien. Es la intención en el corazón de Jehová, Dios, desde el inicio, nuestro bien. Él cuando creó al hombre y a la mujer, dice que Él lo miró y dijo que era bueno en gran manera. El pecado deformó eso a nosotros, pero vemos que Dios no se dio por vencido, porque Él es Dios. Y Él tenía propósitos en nosotros que fuimos creados por Él para alabanza de su gloria, para tener comunión con Él. Y Él mismo nos ha enseñado y nos enseña lo que nos pide, esta obediencia voluntaria, este sometimiento en amor. ¿De qué forma Él enfrentó esta dificultad en nosotros? Lo vemos como Dios lo resolvió. En Ezequiel 11:19 dice, les daré otro corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. De la carne de ellos quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Cuando habla del corazón se refiere a lo que somos nosotros en nuestro interior. Cuando habla de corazón se refiere a nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro intelecto, nuestra voluntad. Todo ello estaba trastocado, se había endurecido por el pecado. Y Dios dice que Él arrancaría ese corazón de piedra, esa persona dura, enorgullecida, en rebeldía con Dios, para darnos un corazón de carne. Y dice en el versículo 20 de Ezequiel 11, para que anden según mis estatutos y guarden mis decretos y los pongan por obra. Ellos serán mi pueblo y yo
seré su Dios. Es el deseo del corazón del Padre que andemos. Cuando dice que anden, hablan de vivir, hablan de nuestra conducta, de nuestro carácter, de nuestros valores y de nuestra moral, que se manifiesta conforme a su corazón a través de obedecer su palabra, a través de guardar y poner por obra. Y luego en Jeremías 31:31 vemos cómo Jehová se proponía el hacer esto. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Sabemos que Jehová Dios había dado mandamientos, preceptos y estatutos a Israel. Pero bajo el pacto que se le llama el pacto mosaico, Israel no pudo cumplir los estándares del Señor, ni nosotras. Pero Dios prometió un nuevo pacto, por medio del cual nosotros le conoceríamos y también a ellos, porque Dios no ha terminado con su pueblo, y participarían de las bendiciones de esta salvación. Este nuevo pacto es a través de Jesucristo nuestro Señor. En 1 Corintios 11:25, hablando Pablo dice, Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Él estaba refiriéndose a lo que Jesucristo había dicho en la última cena a los discípulos en relación a lo que se llama la Santa Cena del Señor, en la cual Él dijo que el pan que Él daba representaba su cuerpo que iba a ser quebrantado por nosotros y el vino representaba su sangre que iba a ser derramada para el perdón de nuestros pecados, y es a través de su sacrificio que es este nuevo pacto, que nosotros entramos en este nuevo pacto con Jehová Dios. Porque el antiguo pacto, el de la ley, era reiterado mediante la sangre de animales ofrecidos por hombres, sacrificios continuos, buscando cubrir el pecado. Pero el nuevo pacto en Cristo Jesús fue hecho una sola vez y para siempre, mediante su muerte, como nos habla en Hebreos 9:28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y en Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad es que somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ha sido la voluntad de Dios el salvarnos, el perdonarnos y el justificarnos en su Hijo. Y Él fue un sacrificio voluntario, como leemos en Hebreos, en el mismo capítulo 10, del versículo 5 al 9, cuando dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y conocemos que la palabra de Dios dice que Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y también la palabra de Dios dice que aunque Él era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y esta ha sido la voluntad de Dios, que en Cristo Jesús, el que también Romanos habla de Él como el nuevo Adán, el que a través de su obediencia vino a santificarnos, a hacer la paz entre Dios y nosotros, a través de su sacrificio, y es a través de Él que se nos ha arrancado el corazón de piedra, y hemos recibido tú y yo uno de carne. Es en esta posición en Cristo Jesús, en esta nueva naturaleza que tenemos en Él, en esta nueva vida que Dios el Padre nos ha dado a través de Jesucristo, en que podemos obedecerle, pero no de cualquier forma, sino de la misma forma que lo hizo Jesús.
una obediencia voluntaria, una sumisión a su palabra, por amor, no por obligación. Cuando la palabra de Dios nos dice que por lo que Él padeció aprendió obediencia, no se refiere a que Cristo necesitaba aprenderlo como algo que Él fuera desobediente, a diferencia tuya y mía, sino que Él en la posición de hombre, porque Él fue todo Dios y todo hombre, todo el tiempo que Él estuvo en esta tierra, Él se despojó de su deidad y en su condición humana Él se sometió a la voluntad del Padre, por lo cual Él fue moldeado en la obediencia. Y cuando dice eso se refiere al momento específico en el cuando se refiere a que cuando Cristo se presentó en Getsemani con esta oración al Padre: Padre, si puedes, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo vemos en Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 42 en adelante. Él, en ese momento en que en su humanidad estaba pidiendo al Padre el que Él nos salvara de otra manera, que Él no tuviera que recibir el juicio de Dios sobre Él, cargar con nuestros pecados, que traería la separación que Él sufrió en la cruz del Padre, todo lo que Él sufrió en su cuerpo también, en su alma, porque fue traicionado, fue abandonado, fue vituperiado, fue humillado, fue avergonzado y separado del Padre, en una unidad que ellos siempre han tenido. Y Él se sometió a esto cada vez que le pidió al Padre. Esas 3 veces que le dijo, si puedes, aparte de mí esta copa, terminó la oración diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él aprendió a decir sí a los planes de Dios con su vida y a Él le costó. Y así nos puede pasar a nosotras también. ¿En qué área, como hijas de Dios, nos está costando el ser obediente a Dios? ¿En qué área de nuestra vida no nos estamos sometiendo? Dios no nos pide una obediencia perfecta, porque la obediencia perfecta la presentó Jesucristo, pero sí nos pide una obediencia continua y progresiva. Mira, hace algunos años a mí me pasó, yo te soy sincera, a mí me costó mucho el ser obediente a las regulaciones que Dios trajo a mi vida. Y en una de las áreas en las que más me costó a mí fue en el área de autoridad, en el orden establecido en el hogar, donde me costaba el obedecer a Dios y someterme a mi esposo, porque mi esposo era un hombre imperfecto como yo, y yo tenía mi ojo muy puesto en él y podía ver claramente sus debilidades y pecados, y buscaba excusas para no someterme, la inseguridad que él me generaba, que él tampoco cumplía los estándares que yo creía que tenía que tener para poder someterme a él, etcétera. Excusas que en mi rebeldía yo utilizaba para no obedecer, y en esa área de mi vida yo me sentía como apresada, como forzada, y por mucho tiempo me sometí de una forma que no era conforme al corazón de Dios. Y un día, una noche yo estaba manejando y estaba pensando en eso. Ya tenía un tiempo que había reconocido a Dios que me costaba someterme, que había áreas de mi vida, sobre todo en esa, que me costaba obedecerle, que sentía que era mucho lo que me estaba pidiendo. Iba manejando esa noche, estábamos con mi esposo haciendo un viaje un poquito largo, e iba manejando y empezó a llover muy fuerte. Y en el asfalto, como era de noche, esa lluvia torrencial junto con las luces que había empezaron a hacer para mí, empezaron a hacer que fuera para mí difícil el ver las líneas que estaban marcadas.
se borraban, no las podía llegar a diferenciar. Y estaba manejando en una highway donde se manejaba a 90 millas por hora, donde eran carriles de los dos sentidos y había mucho tráfico. Y en un momento sentí pánico, sentí que podía perder el control de mi auto e irme contra otros autos porque no podía diferenciar bien mi carril. Y no era una carretera en línea recta, sino que tenía curvas. Y el Señor usó ese momento para enseñarme una lección que he atesorado en mi corazón y hoy te comparto a ti. A través de esa situación, Dios trajo una convicción en mi corazón, porque en ese momento cuando yo estaba sintiendo ese temor, ese pánico, y fueron segundos en los que estaba orando y pidiéndole a Dios, Señor, permíteme ver las líneas, dame vista de águila que pueda mirar para manejar por el carril que me corresponde y no terminar en un accidente. El Espíritu de Dios habló a mi corazón y me enseñó que así como en ese momento yo necesitaba ver esas líneas de una forma clara, Él estaba suplicando a Dios que me las mostrara para evitar accidentes, así las ordenanzas, los mandamientos que Dios me daba, el orden que Él traía a mi vida, era para mi bien. Y que yo tenía que pedirle a Él el poder verlos claramente y no salirme de ellos, porque era dentro de esos mandamientos, de esas limitaciones que Dios trajo a mi vida, que iba a estar segura, que iba a evitar el chocar primero con Dios, que voy a perder siempre, y también el chocar en este caso con mi esposo, siendo una piedra para él en vez de ser de edificación, al estar yo interponiéndome en su liderazgo, en el rol que Dios le ha dado a él y quitándole la autoridad que Dios le ha dado. El Señor me enseñó a mirar sus mandamientos, sus preceptos y sus estatutos con una nueva visión, con una nueva luz a las que los abracé, porque ahora entiendo que esos límites, a diferencia de encarcelarme y apresarme, han traído libertad a mi vida, como nos dice la palabra de Dios allá en Romanos, cuando en Romanos 6:18 dice que hemos sido libertados del pecado y que ahora vinimos a ser siervos de la justicia. Antes yo me dejaba guiar y estaba caminando en ese camino sin límites, donde me guiaba por mis emociones, por mis opiniones, donde estaba obedeciendo al pecado que había en mi carne y me dejaba dirigir por esta corriente del mundo, y en ella había sido yo estructurada y moldeada. Pero no, ahora Dios me había dado libertad sobre esos pecados mediante Jesús y me podía presentar a Él como un instrumento de servicio a Él, al obedecer su palabra y servir a mi esposo en el rol que Dios me asignó, el cual he abrazado con todo mi corazón, como esposa al lado de Él, como esa ayuda idónea. Y ahí mismo en Romanos 6, versículo 17, dice, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Yo había sido entregada a una forma de doctrina que es la salvación a través de Jesucristo, mi vida nueva a través de Él. Y eso implicaba que delante de Dios, la obediencia perfecta de Jesucristo contó a mi favor, y ahora a mí se me requería una obediencia progresiva, pero era conforme al corazón de Dios, no forzada, no de mala gana, no con quejas, no con enojo, sino con disposición voluntaria, como la de Cristo. Porque ahí mismo, cuando dice que hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina, en el griego esta palabra forma es un término que describe un molde. Así como cuando vamos a hacer un postre, una gelatina, etc., usamos moldes para darle la forma que queremos.
Dios nos ha vertido en el molde de la verdad divina y ese molde es Jesús, el varón, el siervo sufriente, el que cumplió con una obediencia perfecta y nos enseña ahora. En Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que este es el culto aceptable, este es el culto de adoración y de devoción mediante el acto de la obediencia. Dice que presentemos. Es la entrega voluntaria en cuerpo, mente, alma y espíritu para servir a Dios. Y Él se glorifica en ello. Y el camino es la obediencia. En el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, a esta forma de pensamiento y de valores, a este molde en el que veníamos. En el caso mío, yo venía con una forma de pensamiento y de valores que eran contrarios a los de Dios. Y Dios me enseñó a no conformarme a ello, sino transformaos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hacer como Jesús nos ha enseñado. Hermanas, este caminar en obediencia se va perfeccionando a través del conocimiento de la verdad de Dios, es decir, a través de su palabra, a través de nuestro tiempo devocional, a través de la oración, del reconocimiento de que cuáles son las áreas de mi vida que a mí me cuesta obedecer. ¿Cuáles son las áreas de mi vida en las que no tengo muy claro cómo Dios quiere que yo haga las cosas? Para buscar en Él esa dirección, para venir a su palabra, para ser enseñada por Él, porque es lo que Dios anhela y obra en nosotras. Él no nos pide obedecer algo que desconocemos, pero sí nos pide el afirmarnos y establecernos en aquello que Él ya nos ha mostrado. Lo que sea que Dios te ha mostrado a ti en su palabra, esos cambios que Él quiere que hagas en tu vida, esa forma de hacer las cosas de una manera diferente. Eso que Dios te ha enseñado, eso es lo que Dios quiere que tú practiques la obediencia, ejerzas obediencia, ejercites tu voluntad rindiéndola a la voluntad de Dios. En Juan capítulo 15 y 14, el Señor Jesús una y otra vez nos dice así: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Luego en Juan 14:23 dice: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre. Jesús nos enseña que la forma en que tú y yo podemos manifestar este amor que decimos que hemos recibido de Dios, este amor que tenemos para con Él, es estrictamente relacionado a través de nuestro sometimiento a Dios, de nuestra obediencia. Mostramos amor a Dios y a Jesús de la misma forma que Jesucristo lo hizo, obedeciendo sus mandamientos. Ese es el testimonio que tú y yo tenemos que buscar si estamos dando. Así podremos tú y yo progresar en una santificación progresiva a través de obedecer a Dios, y esto le glorifica. Es a través de esta obediencia que estaremos gozosas, que hallaremos gozo en nuestra vida, así como Jesús, cuya obediencia al Padre le daba gozo, como leemos en Juan 15,
versículo 8. También es a través de esta obediencia que seremos fortalecidas, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y es en esta permanencia, como nos dice en Juan capítulo 15, versículo 7, cuando dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanencia en la palabra de Dios de una forma continua. Esta palabra de permanencia es un verbo primario, en griego es meno, y habla de quedarse en un lugar, en una relación, en perseverar, en persistir, en retener. Esto da testimonio de nuestra salvación y de la veracidad de nuestra fe, el sometimiento a la palabra de Dios. Porque manifestaremos esta fe genuina. Como dice Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 20 al 23 dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Aquí Santiago está hablando de que nuestra fe, cuando es una fe genuina, se va a manifestar en obras, pero no habla de cualquier obras, porque el ejemplo que él está usando aquí a Abraham, habla de que cuando en Génesis capítulo 22, Dios le pidió a Abraham que entregara a su hijo, él manifestó su amor a Dios y su confianza, su fe en él, a través de estar dispuesto a hacer algo que para él era doloroso e impensable como padre. Pero su amor por Dios y su confianza para con Dios era más grande que eso. Y él se sometió, fue obediente. Esta es la buena obra que él mostró, su obediencia. Y esto es lo que dice que la fe se perfecciona por las obras. La obediencia activa prueba que nuestra fe es genuina y nos afirman las convicciones de Dios en nuestro corazón. La fe en acción es necesaria en nuestra vida. La fe en obediencia. Así como es imposible agradar a Dios sin fe, como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, también es imposible agradarlo sin obediencia. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Las convicciones de Abraham, su fe, se manifestó en su obediencia. Entonces, vemos aquí, amadas, amigas y hermanas, que esta obediencia que Dios pide para nosotros es algo que Él nos capacita para brindarle a través de esta nueva vida en Jesucristo, y que es una obediencia no forzada, no en quejas, no de mala forma, sino una obediencia voluntaria en amor. Y vemos como el Señor Jesús nos enseñó en nuestros versículos que iniciamos en el libro de Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 46, donde vimos que el Señor dice que el que le obedece, el que escucha sus palabras y la obedece, Él lo compara a un hombre que para edificar primero cavó profundo y puso cimientos sobre la roca. Nuestras vidas tienen que estar edificadas en la verdad de Dios. Para nosotras poder crecer, para nosotras poder estar fuertes, y cuando vengan las pruebas, esas inundaciones, esas lluvias fuertes que golpean contra nosotras, para que podamos permanecer firmes, la construcción de nuestra vida tiene que ser a través de la obediencia.
porque este es el contexto en el que el Señor está hablando. Habla de estar arraigadas y cimentadas en la verdad de Dios, de estar convencidas de lo que Él nos dice. Y eso nos da como resultado convicciones que nos van a guiar a obedecer. Y le obedecemos porque le conocemos y confiamos en Él. Es la fe que obra por el amor y se manifiesta en nuestra obediencia a Dios. Sería un buen momento para preguntarnos, ¿estamos creyéndole al Señor? ¿Cómo está nuestra fe? Y dejemos que nuestras buenas obras, nuestra obediencia, nos den testimonio. Porque el Señor anhela que seamos edificadas, que crezcamos en su gracia y que demos mucho fruto para gloria y alabanza de su nombre. Te invito a que oremos juntas. Padre amado Señor, te damos gracias a ti por el consejo de tu palabra, por enseñarnos que este principio de obediencia no es invento de hombre ni pensamiento humano, sino que ha estado en tu corazón desde siempre el que aprendamos a ser obedientes y que tú no quieres una obediencia forzada. Tú no vienes a anular nuestra voluntad, sino que nos has dado libertad en Cristo Jesús para que podamos rendirte nuestra voluntad, porque confiamos que tu palabra es buena, que tu mandamiento es justo, que tus consejos, que tus preceptos, tus ordenanzas vienen a ordenar nuestras vidas, a alinear nuestros corazones con el tuyo, para que tú recibas gloria, Señor, para que podamos crecer a la imagen del varón perfecto, que es tu Hijo amado Jesús, para que llevemos mucho fruto para ti, Señor. Tú nos quieres firmes en ti, Padre. Gracias por esta palabra, Señor, de exhortación y ánimo. Gracias, gracias, Padre. Obra en nuestros corazones, Señor, en esas áreas que tú has apuntado, donde estamos siendo desobedientes, donde conocemos tu voluntad y estamos manifestando desconfianza y lo hacemos a través de no someternos, donde todavía hay argumentos, pensamientos nuestros, Señor, donde seguimos midiendo esas situaciones y obrando conforme a lo que nosotras pensamos o sentimos. Seas tú dándonos la capacidad mediante tu Espíritu para vencer en nosotras, Señor, ese pecado de desobediencia y rendirnos a ti, Padre. Y danos tú la fuerza también para obedecerte, porque ciertamente no es fácil el obedecerte, pero no es imposible, Señor Dios nuestro. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor, te damos gloria y alabanza. Amén y amén.